Hola, bienvenidos a este video sobre el tejido epitelial. Sé que puede ser un tema quizás un poco complejo, extenso, tedioso, así que espero que les ayude mucho este video. Sin más, pues comencemos. Primeramente hay que decir qué es el tejido epitelial, y como su nombre lo indica es un tejido. Es uno de los 4 tejidos básicos y pues este engloba un conjunto de tejidos que entran en esta categoría, que se caracterizan por células que están muy juntas, que además tienen polaridad, y con este término de polaridad se refiere justo como por ejemplo el polo norte del polo sur, ¿no? Que hay como una parte de arriba, una parte de abajo. Las células también tienen polos, tienen la región apical, que es la parte que da hacia la superficie libre. Por ejemplo, la superficie apical del epitelio que tenemos en nuestra piel sería la que nosotros podemos tocar, porque es la que está hacia la superficie libre. En el caso de la región lateral es la que está en contacto con las otras células, y en esa región se desarrollan uniones intercelulares que permiten esta adhesión que les decía que se presenta en los tejidos epiteliales, porque las células deben de estar juntas una tras otra. Además cuenta con una región basal que pega con la membrana basal, y la membrana basal ahorita la vamos a explicar más adelante, pero la pueden ir imaginando como una alfombra sobre la cual se organizan las células del tejido epitelial, y que abajo de ella está el tejido conjuntivo. En sus funciones, el tejido epitelial recubre y reviste, que se refiere a que tapiza los órganos. Por ejemplo, si es un órgano externo, por ejemplo la piel, se dice que recubre. Si es algo interno, reviste. En el ejemplo de revestir podría ser, por ejemplo, el epitelio del intestino, que si se dan cuenta el intestino es como un tubo, y por dentro ese intestino está revestido por epitelio, por un tipo de epitelio específico. En cuanto a otra de sus funciones está que puede formar glándulas, que son estructuras especializadas en secretar algunas sustancias, y también pueden desarrollar los receptores sensoriales. En el caso de la vista, el olfato, el gusto, el oído, todo ello está dado gracias a células especializadas que son de tipo epitelial. Su clasificación es sumamente sencilla. Se clasifica por la forma de las células principalmente y por el número de capas de células. Su forma puede ser plana, que también se llama escamosa, cuando, como su nombre lo indica, es plana. Su anchura es más grande que su altura, tienen poca altura. También pueden ser cúbicas cuando tienen dimensiones similares en todos los aspectos, y son cilíndricas cuando son muy altas, como vemos aquí. También les decía que se pueden clasificar por el número de capas celulares, que también se llaman estratos celulares. Por ejemplo, estos epitelios, estos tres, vemos que tienen de grosor solo una capa de células. Por el contrario, vemos que son varias, como unas 6, 7. En este caso, de los que son de solo una célula de grosor, se dice que son epitelios simples. En el caso de los que tienen más de una capa celular o estratos, se dice que son estratificados. También tenemos unas clasificaciones especiales que engloban dos tipos de epitelios que no se pueden, pues, clasificar de una forma convencional, como habíamos dicho ahorita, de estratificado o no estratificado. En este caso está el epitelio pseudoestratificado, que como su nombre lo indica, parece estar estratificado, sin embargo no lo está. Pareciera que las células están en diferentes capas, sin embargo solo hay una capa de células, porque todas tocan con la membrana basal, todos tocan con la base, aunque no todas lleguen a la superficie. Es por eso que se da ese aspecto como que hay diferentes niveles. También está el epitelio de transición, en el cual cambia el número de células según si el órgano está como hinchado o está, pues, contraído. Por ejemplo, la vejiga, que tiene que almacenar líquidos, pues si está, se dice distendido, si tiene orina dentro, como mucha, el epitelio va a tener menos números de capas que si está, pues, contraído, digamos de así. Es por eso que se llama de transición, y también recibe el nombre de urotelio porque justamente está en las vías urinarias. Ahora, aquí les tengo algunas como ejercicios, digamos de así, y ejemplos de la clasificación. En este caso vemos un epitelio
plano por su forma de las células y como vemos solo es una capa celular, o sea, es una capa de grosor, por lo tanto es un epitelio plano simple o simple escamoso. Acuérdense que a los planos también se le puede llamar escamoso. Aquí vemos que también es solo una capa, en este caso es un conducto, está revistiendo el epitelio y vemos que la forma de la célula es cúbica más o menos, entonces vemos que es un epitelio simple cúbico. En este caso vemos que también es simple porque solo tiene un grosor de célula, una célula de grosor, y la forma de la célula es cilíndrica, por lo tanto es un epitelio simple cilíndrico. En el caso de los epitelios estratificados, esto no se los dije, pero para describir la forma de sus células se utiliza la capa más apical, porque si se dan cuenta, este epitelio empieza con células cúbicas y termina con células planas. Entonces se podrían preguntar, pues ¿cómo le llamo? ¿Epitelio cúbico o plano? No, se dice solamente epitelio plano en base a las células más apicales, las células de más arribita, porque son las células que ya se diferenciaron más. Entonces en este caso vemos que es un epitelio estratificado porque tiene más de una capa de grosor de células y es plano. Y en el caso de aquí, que vemos que empieza con cúbicas y cilíndricas, recuerden que va a ser solo la capa de hasta el final, la capa más apical. Entonces, como es estratificado, es un epitelio estratificado cilíndrico. Y en este caso vemos un estratificado cúbico. Una cosa también importante es que se puede agregar a esta clasificación si tiene o no tiene algunas cosas en la parte apical que llamamos modificaciones en la región apical. Vean, aquí podemos ver. Esas modificaciones, imagínenselas como pelitos, como bracitos, como cerdas de un cepillo de dientes. Y un ejemplo que me hace o que me gusta mucho es decirles que son como los brazos de un concierto cuando los artistas se avientan y los empiezan a mover, porque muchas de estas modificaciones de la región apical tienen esta característica de mover sustancias. No todas, ahorita las vamos a ver más adelante, pero sí algunas. Entonces acuérdense. Aquí vemos imágenes reales de laminillas de cortes histológicos y en este caso vemos que hay un epitelio que formando un conducto. Si vemos la forma de la célula es plana. En este caso vemos que también es como un conducto y la forma de la célula es cúbica. Entonces ese sería plano simple, este cúbico simple. Vean la forma de la célula. Y en este vemos que es cilíndrica la célula. Entonces es un cilíndrico simple porque solo hay una capa de grosor. En este caso vemos que empieza con células cúbicas pero termina con células planas. Y como dijimos que los estratificados se clasifican por su forma en base a la forma más apical, que en este caso es plana, sería un estratificado plano. Ahora vamos a hablar de las funciones del tejido epitelial. Ya dijimos como tres de manera general al momento de que dijimos el concepto de lo que era el tejido epitelial. Sin embargo, las funciones de este van un poco más allá y son más específicas. Sin embargo, todas ellas se pueden englobar en 5 categorías, en 5 funciones. Y se los voy a explicar 4 de ellas con un ejemplo muy sencillo que es el epitelio, el tejido epitelial del intestino. En el caso de la secreción, el ejemplo del intestino es que secreta moco y además enzimas. En el caso del moco es para lubricar y las enzimas pues para digerir los alimentos. Además, ¿absorbe qué? Nutrientes y por lo tanto también los transporta, aunque el transporte también puede ser referido, por ejemplo, en el caso que les decía como de los bracitos que van moviendo al artista en los conciertos. Bueno, también el epitelio llega a hacer eso en algunas partes. Por ejemplo, transporta partículas de polvo que inspiramos en la respiración y pues las va sacando así de los pulmones hasta que las digerimos, las deglutimos. Y en cuanto a la protección mecánica, pues esto lo podemos ver reflejado en el caso del ejemplo del intestino, porque nos protege de que las bacterias no permeen esta barrera y por lo tanto no entren a nuestro sistema. En el caso de la función receptora, pues no lo puedo explicar con el ejemplo de el intestino, sin embargo, pues ya les dije, el gusto, el olfato, la vista, la audición, todo eso se lo podemos deber a células que se especializan
que son de tipo epitelial. Bueno, ya vamos a pasar a una parte que es como más específica e incluso compleja del epitelio, del tejido epitelial, y para ello es necesario que ya tengan conocimientos sobre citoesqueleto. De cualquier forma yo voy a estar recordando algunas cosas, las cosas importantes, y aquí les dejo los minutos específicos de un video en el cual desarrollo esta parte del citoesqueleto, de sus elementos, etc. Entonces, ahora les voy a hablar de las especializaciones de la región apical, que recordemos que la región apical es la parte de las células que da hacia la superficie libre. En este caso, pues en este ejemplo sería la parte más alta, la parte de más arriba de la célula. Y estas especializaciones, pese a que podrían parecer simples palitos, simples protusiones de la célula como deditos, estructuralmente hablando son pues complejas y tienen diferentes funciones. Se clasifican en tres tipos: las microvellosidades, que son evaginaciones con núcleos de filamentos de actina, es decir, su estructura está formada a base de filamentos de actina. Y luego están las estereovellosidades, que también tienen filamentos de actina, por eso son similares a las microvellosidades, sin embargo son más largas. Y tenemos los cilios, que son evaginaciones que tienen o que están formadas por microtúbulos. Ya yendo más a detalle de las microvellosidades, estas tienen un aspecto variado desde el punto de vista de que pueden ser un poco más altas, un poco más bajas, dependiendo de la célula, y están distribuidos ampliamente en todas las células epiteliales. Su función es la de absorber y justamente están muy desarrolladas en epitelios que tienen esta función. Por ejemplo, el epitelio intestinal tiene microvellosidades muy bien organizadas, muy bien caracterizadas y que incluso se pueden ver en el microscopio óptico. Su centro, como ya les había dicho, está formado por filamentos de actina y tienen esos filamentos enlaces entre cada uno hecho por proteínas que ayudan a estabilizar estos filamentos. Además tiene un casquete que también ayuda a estabilizarlo y un velo terminal que le da como soporte. El velo terminal se encuentra como en la parte más apical de la célula, pero no está protuyendo al igual que las microvellosidades. Simplemente es como la raíz, digamos de así. Las microvellosidades cumplen la función de absorber gracias a que aumentan el área que hay de contacto con los nutrientes o con las sustancias que se deban de absorber. Es decir, no es lo mismo tener un área de contacto así que tener un área de contacto así. Si se dan cuenta, es mayor si tiene microvellosidades. Y para todavía aumentar más esta capacidad de absorción, el velo terminal cuenta con proteínas que son proteínas motoras que le dan justamente movimiento. Entonces, de tener microvellosidades así con un espacio quizás pequeño entre ellas, en ocasiones se pueden contraer el velo terminal y hacer que se separen las microvellosidades, aumentando el área que hay entre ellas y por lo tanto aumentando el contacto con pues las sustancias que se deban de absorber. Es muy importante también recordarles esto que les había dicho de que tienen los enlaces de proteínas y el casquete que ayudan a estabilizarlo, porque recordemos que los filamentos de actina tienen esta como capacidad de estar creciendo y a la vez quitándose por la parte de la cola. Es decir, por la parte de la cabeza van aumentando, van haciéndose más grande y por la parte de la cola se les va quitando material. Entonces con esto pues ya no se quita esa propiedad y se quedan inmóviles, se quedan estables ya con la cantidad de actina que tienen. Eso es muy diferente en los estereocilios o esterovellosidades, ya que estos, pese a que también están hechos de filamentos de actina, al no tener esas proteínas y no tener, digo, sí tienen algunas proteínas, pero no son iguales, y al no tener el casquete, estos tienen la capacidad de deshacerse y volverse a reconstruir. Recordemos que las estereovellosidades o estereocilios son muy largos, entonces al estar muy largos tienen mayor susceptibilidad, a romperse, y es por eso que tienen la capacidad de volverse a formar, gracias a la propiedad de los filamentos de actina de volver a polimerizarse en la parte más, la parte positiva. Eso acuérdense que lo vimos en citoesqueleto.
Las estereocilios o estereovillosidades, ambos nombres son correctos, tienen una distribución limitada. A diferencia de las microvillosidades, que las podemos encontrar en la mayoría, en algún grado de los epitelios, estos solo se limitan a estar en el aparato reproductor masculino, ciertos conductos que los vamos a ver más adelante, ya que pasemos a ese tema, y también se limita a estar en el oído interno, en el cual fungen como mecanorreceptores. Es gracias a ellos que nosotros podemos oír, y también acuérdense que el oído interno está implicado en el equilibrio. Entonces, gracias a los mecanorreceptores, que son los estereocilios, es que podemos desarrollar esas funciones, esos sentidos. Estos no tienen un movimiento porque no cuentan con un velo terminal, por lo tanto su movimiento se limita a ser pasivo, es decir, nomás se mueve con el flujo de las sustancias que pasen alrededor de ello, o sea, sin oponer resistencia. Tienen, además de filamentos de actina, unas estructuras que se llaman puentes cruzados, que ayudan a darle más soporte, más rigidez, que además tienen un equivalente al velo terminal, aunque no es un velo terminal como tal, ni se le llama así. También formados por filamentos de actina y puentes cruzados, y algo interesante es que los puentes cruzados pueden aparecer en la parte ya de la protrusión y pueden hacer como si se estuvieran fusionando los estereocilios o estereovillosidades. Ahora vamos a hablar de los cilios, y para esto hay que decir que hay tres tipos. Sin embargo, todos comparten la característica de que están hechos de microtúbulos, de que contienen un axonema, es decir, la parte de microtúbulos que protruye de la célula, sería esta, y tienen un cuerpo basal, que justamente como su nombre lo indica, funge como su base, actúa como la base y como le da estabilidad y ayuda también a que a partir de ahí crezcan los microtúbulos. Este cuerpo basal no es nada más y nada menos que un centriolo. Acuérdense que ya los habíamos visto. Los centriolos están formados por 9 tripletes de microtúbulos, 9 por 3. Es decir, son 3 microtúbulos que se juntan, y estos 3 microtúbulos se repiten 9 veces formando como un aro, un anillo. Entonces, el cuerpo basal es un centriolo, que eso no se les olvide. Y esta es la estructura base de los cilios. Sin embargo, tienen modificaciones y cada uno tiene diferentes funciones. Son tres tipos, como les había dicho, que son los cilios móviles, que como su nombre lo indica, se encargan del movimiento de sustancias y partículas. Están los cilios primarios, que son cilios que actúan como receptores, así como una antena, reciben señales. Y luego están los cilios nodales, que también tienen un movimiento, aunque este es un movimiento cónico, y estos están implicados en el desarrollo embrionario. Ahorita lo vamos a ver más adelante todo esto. Bueno, pues vamos a hablar primero de los cilios móviles, que como ya les había dicho, su función es el movimiento de partículas y sustancias. Su distribución es relativamente amplia, pues lo podemos encontrar en la tráquea y en los bronquios, en donde actúa moviendo partículas de polvo, microbianas, etc., para que salgan de los pulmones y al final las terminemos deglutiendo. También están en las trompas uterinas, en las cuales mueven los óvulos a través de las trompas uterinas hasta llegar al útero, y también están en otros lugares. Su estructura, ya habíamos dicho que los centriolos están formados de 9 por 3, de 9 tripletes de microtúbulos. Sin embargo, el axonema está formado por 9 dobletes, es decir, 2 microtúbulos se juntan, se fusionan, y esos 2 microtúbulos se repiten 9 veces. Y luego se dice que es 9 por 2, o sea, por los 9 dobletes, más 2, porque además cuenta con 2 microtúbulos centrales. Si nosotros partimos un centriolo a la mitad, es decir, el cuerpo basal, vamos a encontrar un 9 por 3. Y entonces ustedes se preguntan, pues, ¿a partir de dónde salen los dos centrales, no? Bueno, esos dos centrales justamente empiezan cuando acaba el cuerpo basal, es decir, el centriolo. Justamente en la parte en la que protruye de la célula el cilio es donde aparecen estos dos microtúbulos centrales. Hay proteínas motoras en estos microtúbulos que les ayudan a tener este movimiento, y además tienen unas proteínas que actúan así como resortes
para que cuando se termina el movimiento se regrese. Entonces su movimiento va a estar dado primero por un golpe que le llamamos golpe efectivo, en el cual se usa ATP y por medio de las proteínas motoras que les decían se mueve el cilio hacia abajo de manera rápida, y después por las proteínas que les decían que actuaban como resortes se da el golpe de recuperación, que ya no necesita ATP, sino que solamente por la misma energía que acumuló el resorte, la proteína que actúa de resorte, pues se regresa poco a poco. Entonces es así como se da el movimiento de los cilios móviles, hacia adelante y más o menos hacia atrás de una manera constante. Los cilios móviles, también una cosa que tienen específica en su estructura es un pedículo basal, que se dice que ayuda a orientar los cilios, porque pues imagínense si un cilio aventara una sustancia hacia otro lado y el otro cilio que está más adelante la regresara, y pues no tendría una función real, ¿no? Por lo tanto, los cilios deben de estar coordinados. Eso lo hacen gracias a este pedículo basal, y además cuentan con una raíz estriada que, como su nombre lo indica, es una raíz que ayuda a fijar aún más los cilios al citoplasma. Y además, esto les puse un espermatozoide porque los cilios móviles tienen la misma estructura que tienen los flagelos. Es decir, los flagelos son como muy parecidos a los cilios móviles. Ahora vamos a hablar de los cilios primarios, o también llamados monocilios, mono, uno, y justamente se llaman monocilios porque casi siempre solo hay un cilio primario por célula, y estos actúan como una antena. Estos no tienen ningún movimiento, por lo tanto su movimiento es pasivo, es decir, se mueven conforme al flujo de las sustancias que hay a su alrededor, y su función receptora va para estímulos tanto químicos, osmóticos, lumínicos, mecánicos, y por lo tanto le ayuda a la célula a saber en dónde se encuentra. Su estructura, a diferencia del cilio móvil, ya no tiene la raíz estriada ni el pedículo de fijación, y por el contrario, su cuerpo basal tiene un centriolo maduro y otro centriolo que se encuentra en una disposición que se dice que es ortogonal, es decir, como perpendicular al otro centriolo. Además, su axonema, que recordemos que es la parte de microtúbulos que protruye, ya no tiene los dos microtúbulos centrales y también carece de proteínas motoras, por lo tanto, pues coincide con el hecho de que no tengan movimientos estos cilios. Estos ayudan a la célula pues a saber en dónde se encuentra, a lo que está pasando en su medio externo, y en base a ello la célula puede modificar sus funciones intracelulares y pues generar una respuesta a los cambios que sucedan. Ahora, hablando de los cilios nodales, estos son importantes en el desarrollo y justamente su nombre lo reciben del lugar en donde se encuentran, que es el nódulo primitivo, que es una parte que se da en las primeras semanas de la gestación, de la embriogénesis, y entonces por eso de su nódulo primitivo sale el nombre de cilios nodales. Y en este lugar, estos cilios generan un movimiento cónico que generan un flujo del mismo líquido que hay ahí hacia la izquierda, y entonces los receptores que hay a la izquierda de pues esta parte, no me quiero meter mucho en embriología, pero los receptores de la izquierda detectan este flujo y terminan como diciendo, mira, está pasando algo diferente del lado izquierdo que del lado derecho. Y entonces gracias a eso, a esa detección del flujo, es que se genera una asimetría en nuestros órganos de los que tenemos en la izquierda, a la derecha y así. Es decir, nosotros tenemos el corazón un poquito más hacia la izquierda que a la derecha. Al igual que tenemos, por ejemplo, el hígado un poco más a la derecha que a la izquierda, ¿no? Y realmente si nos parten a la mitad, no somos simétricos. Eso es justo gracias a estos cilios nodales. Como ya les dije, su movimiento es cónico y repiten la misma estructura de los cilios primarios, que tienen 9 por 2 más 0, es decir, no tienen los dos cilios centrales, los dos microtúbulos centrales. Sin embargo, estos sí tienen proteínas motoras. Por lo tanto, sí, eso coincide con el hecho de que sí tengan un movimiento, aunque sea cónico. Y aquí
Nomás quería decirles que los cilios se forman a partir, pues, primero se forma el centriolo, que actúa como el cuerpo basal, de ahí se protruyen los microtúbulos y existen unas como balsas o como elevadores que van subiendo los materiales para que se vayan formando. Eso es como lo básico que deben de conocer. Generalmente no me gusta ponerles correlaciones clínicas en mis presentaciones de histología porque es una materia básica. Sin embargo, me parece muy útil esta enfermedad para ayudar a magnificar la importancia de los cilios. En este caso vamos a hablar de la discinesia ciliar primaria, que implica a una gran variedad de enfermedades que se caracterizan por una falla en el movimiento de los cilios, justamente. Entonces, por lo tanto, estas personas van a tener pues problemas con las funciones que desarrollan estos. Por ejemplo, en el caso de lo que les decía de la tráquea y los bronquios, como se va a acumular moco y partículas dentro de los pulmones, pues van a haber problemas pulmonares. Generalmente se diagnostica asma y pues no se encuentra la causa real, pero es por la discinesia ciliar primaria. Además, estos pacientes, si son masculinos, van a presentar infertilidad porque recordemos que los cilios móviles pues son los como análogos de los flagelos. Por lo tanto, pues no van a funcionar los flagelos y no van a funcionar los espermatozoides. En el caso de la mujer también desarrolla cierto grado de infertilidad, pero generalmente sí puede ser fértil. Sin embargo, el hecho de que no tenga el movimiento correcto va a hacer que hayan muchos embarazos ectópicos, es decir, fuera del sitio correcto. Además de eso, como habíamos dicho, los cilios nodales ayudan a que haya una correcta disposición de los órganos. Por lo tanto, una persona con discinesia ciliar primaria muy comúnmente llega con situs inversus, que es que los órganos estén en posiciones invertidas. Entonces, ok, para aquí les voy a hacer un repaso súper rápido de lo que hemos visto. Hasta el momento hemos dicho que las células epiteliales cuentan con polaridad, es decir, que tienen una región apical, que es la de más arriba, la que da hacia la superficie, y la región lateral, que es entre la que da con las otras células, y la región basal, que comunica con la membrana basal. Dijimos que la membrana basal era como un tapetito. Además de eso, ya vimos que el epitelio pues ayuda a tapizar superficies externas, que en este caso se le dice que es recubrir, y internas, que en este caso se dice que es revestir. Además de eso, ya vimos que se clasifican por su forma, que pueden ser planas, pueden ser cúbicas y pueden ser cilíndricas. Luego vimos que si son de una sola capa se dice que son epitelios simples, y si son de varias capas se dice que son epitelios estratificados. Vimos también las clasificaciones especiales. En ello vimos el pseudoestratificado, en el cual no todas las células tocan la superficie apical, sin embargo todas la base. También vimos el epitelio de transición, que se caracteriza por cambiar el número de células según las condiciones. También vimos las otras funciones, que son la absorción, la secreción, la función sensorial, la protección, y ya vimos también que hay unas especializaciones en la región apical que pueden ser microvellosidades, estereocilios o estereovellosidades y los cilios. Dijimos que las microvellosidades son de filamentos de actina y ayudan a la absorción. También dijimos que los estereocilios son más largos que las microvellosidades y ayudan pues en diferentes funciones que son más específicas y además son más largas. Y vimos que los cilios pues son hechos de microtúbulos, que están los cilios móviles, que tienen la función de mover y que tienen una estructura en su axonema de 9 dobletes más 2 centrales. Vimos que estaban los cilios primarios, que actúan como unas antenas que reciben señales, y también estos tienen una estructura de 9 dobletes en su axonema, pero sin los dos microtúbulos centrales. Y vimos los cilios nodales, que tienen la misma estructura que los cilios primarios, sin embargo estos tienen un movimiento cónico y su función está o reside en la asimetría izquierdo-derecho de nuestro cuerpo. Y los invito a que se suscriban porque pues me ayudan mucho, y que dejen su comentario, su like, etc.
Ahora sí, sigamos. Déjenme cambio de aquí, ya. Vamos a ver, ya vimos las especializaciones de la región apical. Sin embargo, ahora vamos a ver las que hay en la región lateral. Y en estos se desarrollan dos cosas: adherencias o cosas que favorecen la unión de las células, y repliegues. Los repliegues no es nada más y nada menos que la célula como que haga un camino tortuoso en su membrana con el fin de aumentar su superficie de contacto con la otra célula. Y en cuanto a las especializaciones que tienen que ver con la unión de las células, hay tres tipos. Las uniones ocluyentes, que como su nombre lo indican, ocluyen, por lo tanto forman una barrera. Y además tenemos las uniones adherentes, que como su nombre lo indica, están implicadas en la adhesión, en que las células se queden pegadas. Y las uniones comunicantes, que como su nombre lo indica, comunican. Vamos a hablar primeramente de la unión ocluyente, también llamada unión estrecha, que ocluyente, pues el nombre es porque ocluye, literalmente sella el espacio que hay entre las células, y estrecha, pues porque está muy pegado, ¿no? Los dos nombres son correctos. Esta se desarrolla en la región más apical, es decir, en la región lateral, pero la parte más apical de la región lateral. No sé si tiene sentido para ustedes. Ahorita lo vamos a ver en otra imagen. Pero bueno, su función, como ya les había dicho, es la de sellar el espacio intercelular. Sin embargo, también tiene una pequeña función de adhesión. Aunque no es tan fuerte juntando las células, sí tiene una pequeña función de ello. Estas se caracterizan por ser hebras anastomosadas, que, bueno, lo de hebras anastomosadas se refiere a que van siguiendo un caminito que se van como que de pronto fusionando, y después de fusionarse se separan y luego se vuelven a fusionar y así. Si lo vemos aquí, vean, se fusiona, se separa, se fusiona, se separa. Eso también pasa en las venas. Después lo van a ver en anatomía quizás. Las hebras en la parte como extracelular, en la parte que contacta con la otra célula, sacan como protusiones, y las protusiones son como complementarias con la de la otra célula y funcionan a manera de cremallera, así como la cremallera de un pantalón, lo que ayuda pues a esta función de sellar. En el lado citoplasmático vamos a tener que estas se comunican con los filamentos de actina. Y pues una cosa también muy importante es que esta unión ocluyente va a restringir la composición de la membrana. Es decir, algunas proteínas de la membrana apical, de la parte apical de la membrana, no van a estar en la parte lateral de la membrana. Esto debido a que no van a poder atravesar esta barrera que es la unión ocluyente, favoreciendo la misma especialización que tiene cada parte de la célula en diferentes procesos. También hay que decir que en la parte en la que se unen tres células, esta barrera pues se ve vulnerable porque la barrera es como horizontal a la célula. Entonces en la parte tricelular, en la unión tricelular, se genera como un tubo central. Gracias a diferentes proteínas, pues esa como vulnerabilidad queda sellada de cierta manera, y además en la parte tricelular las células, la unión ocluyente, perdón, se va de una manera de ser paralela, perdón, de ser horizontal a una manera vertical. No sé si se entiende, miren, se los voy a dibujar. Tenemos aquí una célula. Aquí tenemos la unión ocluyente. Y cuando llega a la unión de tres células, la unión ocluyente se va hacia abajo. Ya, era lo que les tenía que explicar. Entonces, sigamos. Las uniones adherentes, como su nombre lo indica, son las encargadas de la adhesión. Habíamos dicho que la unión ocluyente tenía una pequeña función de adhesión, sin embargo no era su principal, porque no son tan fuertes. Pero las uniones adherentes sí tienen una adhesión más fuerte y además está más distribuida, es decir, está en mayor cantidad que las uniones ocluyentes. Las uniones adherentes, además de adherir, vinculan el citoesqueleto. Ya habíamos visto que las uniones ocluyentes vinculaban también el citoesqueleto de los filamentos de actina. Sin embargo, dependiendo del tipo de unión ocluyente, porque hay dos tipos, puede unir filamentos de actina o filamentos intermedios.
Estas uniones están dadas por unas proteínas que se llaman moléculas de adhesión celular, por sus siglas en inglés se llaman CAM. Y las más importantes serían las caderinas, las nectinas y las integrinas. Muchas de estas uniones son dependientes de calcio, es decir, si hay deficiencia de calcio en esa parte, pues se van a disociar, se van a destruir esas uniones. Y esas uniones pueden ser entre el mismo grupo de moléculas de adhesión o pueden ser como mixtas, es decir, por ejemplo, que las caderinas de un lado de una célula se unan con las integrinas de otras células. Les había dicho que hay dos tipos de uniones adherentes. Está la zonula adherens o zónulas adherentes, que como su nombre lo indica es una zona específica. Vemos que en la parte más apical de la región lateral encontramos la zónula ocluyente, que ya la habíamos visto. Sin embargo, abajo de ella, también en una región relativamente apical, encontramos la zónula adherente, que funciona como un anillo que es continuo alrededor de toda la célula. Y esa zónula adherente une los filamentos de actina, a diferencia de las máculas adherentes, que no tienen una zona específica, sino que están distribuidas pues en toda la pared. Y también se les pueden llamar máculas adherentes o desmosomas. Y estos, a diferencia de las zónulas adherentes que unen los filamentos de actina, unen los filamentos intermedios. Generalmente las máculas adherentes son para zonas que necesitan una unión todavía más fuerte que la que es provisionada por las zónulas adherentes. Y ahora hablando de las uniones comunicantes, que también se pueden llamar uniones de hendidura o nexos, estos son conductos, son como poros, como popotes que atraviesan la membrana y se comunican con otro popote del otro lado de la célula, formando así como un tubito por el cual pueden pasar iones y moléculas, coordinando así la función de las células y favoreciendo la homeostasis. Recordemos que pues al final de cuentas no son solo células, sino que es un tejido en conjunto y por lo tanto deben de actuar en coordinación. Entonces, a través de estas uniones comunicantes se pueden pues decir y se pueden coordinar qué es lo que está pasando en todo el tejido para desarrollar una función coordinada y pues en conjunto todas las células. Además favorecen la homeostasis desde el punto de vista de que si le dicen por ejemplo, si tienen una célula que está un poquito desnutrida, pues a través de eso se pueden pasar nutrientes. Imagínense que a una célula le falta, no sé, sodio. Entonces, pues la célula vecina sí tiene sodio y entonces le va a compartir. O le falta potasio. Potasio. Pues también le va a compartir. Es como una difusión, de cierta manera. Y pues les había dicho también que otra de las especializaciones de la región apical, a la cual no le voy a dedicar una diapositiva porque es muy sencilla, son los repliegues o también llamados plicas, aunque yo nunca he escuchado el nombre de plicas más que en este libro de Ross. Los repliegues están distribuidos sobre todo en las células en las cuales la región lateral tiene una función muy importante. Es por ello que los repliegues funcionan como para aumentar esta cantidad de contacto que hay entre las células. ¿Sí? O sea, básicamente aumentan la cantidad o la superficie de contacto entre las células en la parte lateral. Ahora vamos a hablar de las especializaciones de la región basal. Ya hablamos de las que hay en la región apical, ya hablamos de las cosas que hay en la región lateral y pues ya solo queda una parte en la polaridad de la célula que es la región basal. En esta región basal vamos a encontrar uniones que van a favorecer la unión de las células con la membrana basal y la matriz extracelular. Vamos a encontrar repliegues, que es lo mismo de lo que ya hablamos, y vamos a encontrar una estructura sumamente importante que es la membrana basal, que le da soporte al epitelio. Ahorita vamos a ver más específicamente qué es la membrana basal. Hasta el momento les había dicho que el concepto lo imaginaran como una alfombra en la cual se sostenían todas las células. Sin embargo, es mucho más complejo que eso. La membrana basal, además de favorecer pues una como de ser un sostén para las células, tienen otras funciones que son la adhesión del epitelio con el tejido conjuntivo. Es decir, favorecen que las células estén como en conjunto con el tejido conjuntivo que está debajo del tejido epitelial.
Recordemos que siempre debajo de un tejido epitelial hay tejido conjuntivo. Y esto, por ejemplo, imagínense que no hubiera esta adhesión con el tejido conjuntivo, pues por ejemplo la parte más superficial de nuestra piel se desprendería porque no está en conjunto con todo nuestro organismo. Entonces, para eso es muy importante la membrana basal, para la adhesión. La otra función es que compartimentaliza, es decir, la membrana basal decide como, ok, a partir de aquí está el epitelio y a partir de aquí está el tejido conjuntivo. Además de eso, tiene una función de filtración, porque las moléculas que tienen que atravesar la membrana basal, las células epiteliales también tienen que atravesar la membrana basal. Por lo tanto, filtran el contenido que va a pasar hasta el otro lado. Esto es o está muy desarrollado, por ejemplo, en el riñón, que es un órgano altamente implicado en la filtración. También tenemos que otra función es de armazón tisular, porque como ya les había dicho, ayuda como si fuera un apoyo para las células. Y de hecho, si ustedes se dañan un epitelio, pero la membrana basal sigue intacta, entonces el epitelio se va a regenerar de una manera así como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, pues si se daña la membrana basal, ya va a ser una regeneración un poco más deficiente. Además de ello, tiene función muy importante en la regulación y señalización, es decir, recibe estímulos de estrés mecánico, por ejemplo, o también algunas moléculas señalizadoras, etcétera, y terminan señalizando hacia el interior de la célula y regulando las funciones de esta. A partir de esas señales, por ejemplo, podría hacer que la célula empiece a proliferar, empiece a migrar, empiece a hacer diferentes funciones que en otras condiciones no haría. Y una cosa también importante es que la membrana basal también la encontramos en tejidos no epiteliales. Sin embargo, en estos tejidos se le conoce como lámina externa. Y creo que no les dije, pero el término de membrana basal significa lo mismo que lámina basal. Sin embargo, recuerden, en células no epiteliales se llama lámina externa, no basal. Ahora hablando específicamente de la estructura de la membrana basal, esta está compuesta, pues, en la parte más superior por lamininas que forman un polímero. La laminina es una proteína que está en una forma así como de cruz y que se junta una tras otra hasta formar un polímero, una red, como una mallita de lamininas. Y también hay que decir que estas lamininas tienen una parte que se une al receptor de integrinas. Acuérdense que las integrinas ya la habíamos visto en los ejemplos de moléculas de adhesión celular, en las CAM. Estas integrinas, por un lado, están ancladas a la membrana de la célula y por otro lado tienen un receptor que agarra a las lamininas y por lo tanto fija esta red con la misma célula, es decir, junta las células con la membrana basal. Luego tenemos también el colágeno, que es un componente muy importante, puesto que este representa más del 50% de la estructura de la membrana basal. Específicamente el colágeno tipo 4. Este colágeno está dado por tres cadenas peptídicas, polipeptídicas, que terminan uniéndose en espiral en helicoidal, y después esa como hebra helicoidal se termina uniendo con otra hebra por su cabeza y después se termina formando así como esa estructura formado por cuatro de estas que ya habíamos visto, y por interacciones y porque se enreda con las otras termina formando una estructura de colágeno tipo 4. Acuérdense, tipo 4 es el de la membrana basal. Y entonces esa estructura de colágeno la encontramos abajo del polímero de laminina. Y además, digo, ya vimos así como las dos cosas más importantes, sin embargo también hay proteoglucanos, que son unas moléculas que tienen así como esta forma. Es como una tirita que tiene así como brochitas pegadas. Estas atraen mucha agua, por lo tanto son las responsables de la humedad de la membrana basal principalmente y también ayudan a la unión de la estructura de colágeno
con la lámina de lamininas, con la malla de lamininas. Entonces, eso es todo por la estructura. Según yo está relativamente fácil, aunque quizás leyéndola podría no parecerlo. Ahora, hablando de las cosas que unen a la célula con la membrana basal, tenemos dos estructuras que de hecho pertenecen a las uniones adherentes, nada más que estas están en la parte basal. Tenemos los hemidesmosomas, que si se acuerdan ya habíamos visto los desmosomas, también llamado mácula adherens. Los hemidesmosomas, al igual que los desmosomas, conectan filamentos intermedios en su lado citoplasmático. Sin embargo, se llaman hemidesmosomas porque si se dan cuenta, aquí tenemos como una estructura que parece como a media luna, que en un desmosoma completo estaría pues como un círculo entero. Y como aquí está como partido a la mitad, por eso se le denomina hemidesmosoma. Por su lado, las adhesiones focales serían de cierta manera el equivalente a la zónula adherente, porque este también fija filamentos de actina. Y pues ambos en su lado pues que da hacia el exterior tienen los receptores de integrina que ya habíamos visto, las integrinas. Entonces con su receptor pues fijan las mallitas de lamininas y pues por tanto ayudan a la fijación con la membrana basal. Miren, aquí les puse unión por integrinas. Además de eso, también tenemos otras estructuras. Déjenme cambio de... Aquí está. Tenemos estructuras que adhieren la membrana basal con el tejido conectivo o tejido conjuntivo. Acuérdense que tejido conjuntivo conectivo es lo mismo. Tenemos como fibras que salen así como enredando las fibras de colágeno y las diferentes fibras que pertenecen al tejido conjuntivo. Tenemos las fibras de anclaje que están dadas por colágeno tipo 7. Fibrillas de anclaje, perdón. Fibras es otra cosa. Fibrillas de anclaje de colágeno tipo 7 que pues salen justamente de la membrana basal y atrapan las fibras de colágeno del tejido conjuntivo. Y tenemos las microfibrillas de fibrilina. La fibrilina es importante, después vamos a ver en las fibras elásticas y justamente ayudan a fijar las fibras elásticas a la membrana basal. Y vamos a ver rápido el repaso 2, que también de lo que hemos visto a partir del repaso 1. Vimos que hay especializaciones de la región lateral. Si tenemos una célula, tenemos que en la región lateral, en la parte más apical, encontramos la zónula ocluyente, que se encarga de ocluir, de restringir el paso de sustancias a través de las uniones entre las células. También tenemos la zónula adherente, que está implicada en la adhesión de las células y funciona como un anillo entero. Vimos que estos dos ayudan a fijar filamentos de actina. Luego vimos que hay máculas adherentes a lo largo de toda la célula que ayudan a fijar filamentos intermedios y a la adhesión, también al igual que la zónula adherente a la adhesión. Y tenemos uniones comunicantes que dijimos que eran como poritos que ayudaban a la difusión o paso de sustancias y de información entre las células. Luego vimos que tenemos en la parte basal pues la membrana basal, que estaba formada primero por una capa de lamininas que formaba así como una mallita. Luego vimos que había una supraestructura de colágeno tipo 4. Vimos que habían uniones que entre la lámina basal, la membrana basal, por medio de integrinas, por medio de las hemidesmosomas y de las máculas, y de las adhesiones focales, perdón. Y también vimos que hay adhesiones de la membrana basal con el tejido conectivo. Vimos las fibrillas de anclaje y las fibras de fibrilina, las microfibrillas de fibrilina. Y creo que ya es todo de eso. Ahora ya por último vamos a ver la función del epitelio como glándulas. Es sumamente rápido esto y sencillo. Y les recuerdo otra vez que se suscriban, que le den like, etc. Bueno, pues habíamos dicho que el epitelio también está implicado en la formación de glándulas. En este caso tenemos que hay dos tipos de glándulas, las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas, principalmente. Las exocrinas
se refieren a aquellas que tienen salida, así relacionen exit, o sea que tienen salida, hacia dónde mandar sus flujos, sus secreciones. Esas se componen por una porción secretora, que es la que se encarga de secretar sustancias, y una porción conductora, que nomás las conduce hacia algún destino en específico, hacia alguna superficie libre. En cambio, las glándulas endocrinas no tienen una exit, no tienen una salida. Por lo tanto, sus secreciones van más bien hacia el tejido de alrededor y después hacia la sangre. Entonces, miren, tenemos que en las glándulas exócrinas hay diferentes tipos de maneras de secretar. Está la secreción merocrina, en la cual las moléculas que va a secretar están limitadas por membrana dentro de la célula, y cuando van a salir, esa membrana se fusiona con la membrana plasmática y termina liberando solo las partículas, sin membrana ni nada. Luego tenemos la apocrina, que apo se refiere como a una parte de algo. También lo van a ver después como apoenzima, o en otras situaciones van a ver ese mismo prefijo. Y justamente es que se libera con parte de la célula, porque se libera con todo y membrana. Luego tenemos la secreción holocrina, que pues holocrina es porque se mueren las células. Las células tienen que producir cierta apoptosis para liberar todo su contenido y excretarlo hacia pues el conducto excretor. Vimos también las glándulas endocrinas. Les decía que estas secretan sus sustancias, y las sustancias difunden a través del tejido de alrededor y terminan llegando a los vasos sanguíneos, distribuyéndose por todo el organismo, esas partículas son lo que llamamos hormonas. Ejemplo de ellos pues son las glándulas tiroide, la glándula hipófisis, etc. Luego también tenemos dos tipos de secreciones un poco así como muy sencillas, que son la secreción o señalización parácrina, en la cual las células envían sus secreciones a células cercanas, y tenemos la señalización autócrina, en la cual esas mismas como sustancias que secreta tienen una señalización en ella misma, es decir, la misma célula se dice a sí mismo mensajes. Aquí vemos una imagen real muy bonita de una glándula de secreción apócrina. Acuérdense que la apócrina es la que manda con todo una parte de la membrana. Vean qué bonitas, se ven así con la protrusión. Ahora hablando específicamente de las glándulas exócrinas, que son las que tienen salida, exit, estas se clasifican primeramente por el número de células. Pueden ser unicelulares o multicelulares. Muchas veces las unicelulares se refieren a células que están como distribuidas de manera espontánea en algunos tejidos. Por ejemplo, las células llamadas caliciformes, por su forma de cáliz, secretan moco y están así como en algunas paredes, por ejemplo la pared intestinal, la pared también de las vías respiratorias, y se encuentran de una manera pues solitaria realmente, no formando una estructura multicelular. Entonces esas son glándulas unicelulares. También encontramos glándulas multicelulares, que era lo que ya les había dicho, ¿no? Que tienen como una estructura totalmente formada por un conducto excretor, por una zona secretora, y luego, además de eso, se dividen las glándulas exócrinas multicelulares según la forma de la parte secretora. Puede ser tubular, por ejemplo esta, que vemos que la parte pues es como un tubo literalmente. También existe la alveolar, que es como pues un globito, y tenemos la acinar, que es como un globito, pero el conducto pues tiene forma así como de tubo nomás. Es decir, si lo dibujara, la alveolar sería como así y la acinar sería como así. No sé si me doy a entender. O sea, el espacio que tiene el alveolar es mayor. Aunque muchas veces en la literatura se pueden utilizar de manera indistinta. En cuanto a la ramificación del conducto, estas glándulas pueden ser simples o compuestas. Simples es cuando pues el conducto y la glándula son solo una, ¿no? La parte secretora. Sin embargo, son compuestas cuando el conducto se ramifica formando así como un arbolito. Entonces acuérdense, simples o compuestas.
Y también se puede agregar una clasificación que no siempre se está mencionada, que es según la porción secretora. Si la porción secretora es ramificada o no ramificada, pues se dice que es ramificada o no ramificada. Aquí les tengo algunos ejemplos de la clasificación para que les quede más claro. Vean. Ok, aquí esta glándula que vemos aquí tiene pues muchas células, es multicelular. En cuanto a su forma es tubular y es simple porque no tiene ramificación en el conducto. Esta es igual a esta, es también tubular multicelular simple. Sin embargo, esta está enrollada. Es una característica de las glándulas sudoríparas, por ejemplo. Esta glándula que vemos aquí, si vemos sus conductos, su parte excretora también es tubular. Sin embargo, se encuentra ramificada, la parte secretora. Entonces, vean, aquí vemos tubular simple enrollada, tubular simple ramificada. Ahora, otros ejemplos. Estos ya vienen con nombre. Bueno, aquí vemos que tiene una forma acinosa, porque tiene así como abombadita la forma de la parte secretora, y es ramificada porque la parte secretora está ramificada. Aquí vemos que la parte tubular se encuentra ramificada, por lo tanto es compuesta, y la forma de la parte secretora es tubular. Y en cuanto a la acinosa, de aquí abajo vemos que es compuesta porque tiene la parte del túbulo ramificada. Vean, aquí está una parte, acá está otra parte, la parte conductora. Y pues acinosa por lo mismo de la forma, ¿no? También, bueno, a ver, déjenme llego a este último ejemplo. Aquí vemos una túbulo acinosa compuesta. Si se dan cuenta, hay glándulas que son, pues, como que combinan las formas. Pueden haber túbulo acinosa, túbulo alveolar. Y si se dan cuenta, aquí está la parte tubular, aquí está la parte acinosa. Es compuesta porque el conducto de nuevo está ramificado. Y ya, era todo. Ahora, ya por último, les voy a decir que la secreción, el tipo de secreción de las células son diferentes, pero se pueden englobar en dos categorías. Secreción mucosa, que hace referencia literalmente al moco y que tiene una función de lubricar. Y secreción serosa, que es una secreción proteínica más como acuosa, porque el moco es como viscoso, como pegajoso, y la serosa es más acuosa, menos viscosa. Las células se van a ver diferentes al microscopio por esta característica. En el caso de la mucosa, en la parte superior tenemos una parte así como pues transparente, un poco transparente, debido a que al momento de que se hace el proceso de teñir la muestra y de todo lo que tiene que ver con el corte histológico, el contenido proteico que hay aquí se termina pues eliminando, entonces queda como un vacío. Y además, por el hecho de que tenga como esta parte tan grande, termina empujando el núcleo hacia la parte basal, y además de eso el núcleo se hace de una forma un poquito como aplanada. Vean aquí. Estas son pues estructuras ya como complejas de estas células mucosas, y si se dan cuenta aquí tenemos la parte que es como vacía, y aquí abajo, aunque no se alcanza a apreciar también, están los núcleos. Aquí vemos otro ejemplo en el cual están también las glándulas con su parte pues vacía, y aquí el núcleo está abajo, y aquí no se ve tan aplanado, pero a ver, déjenme les muestro otros ejemplos. Vean, la parte transparente, aquí vemos que el núcleo está hacia la parte pues de la periferia, la parte más basal, y vean, aquí tenemos otra. Aquí vemos el espacio vacío de cada célula, y vemos el núcleo aplastado hacia abajo. En el caso de la serosa, pues al no tener esta como burbujita, el núcleo no se deforma y se mantiene un poco más excéntrico. Y además a veces se puede encontrar unas como puntilleos que representan pues el material proteináceo que tiene, y además es un poquito más acidófila. Recordemos que acidófilo hace referencia o eosinófilo hace referencia que es como rosita. Vean, aquí vemos cómo están las glándulas, las células, que se parecen mucho. Así el núcleo no está aplanado, tiene una posición un poco excéntrica. Se ven estos como materiales, esos puntilleos. Y bueno, aquí de hecho estamos viendo un como acino, y esta parte sería la porción conductora.
Yo sé que no está tan bonito o tan fácil de identificar, pero con el tiempo lo van a ir aprendiendo un poquito más. Aquí vemos otras células también que son de secreción serosa y vemos que se repite lo mismo. El núcleo está en el centro más o menos. Vemos que el material pues es como rosita, eosinófilo. Y pues en este caso aquí vemos que están los conductos secretores donde se secretan las sustancias. Y me parece... y también esto de mixtas, les quería decir que hay glándulas que se pueden combinar, es decir, que hayan una célula mucosa y al lado de la mucosa hay una serosa, y así. Entonces esas se llaman glándulas mixtas. Y pues ya fue todo por el video, espero les haya gustado mucho, les haya ayudado. Suscríbanse, los invito a que se suscriban, que dejen un comentario de retroalimentación, también si quieren agradecer, lo aprecio mucho, me motiva mucho. Y pues que le den su like, si pueden ayúdenme a compartirlo, de verdad es mucho tiempo el que se invierte en estos videos, son días enteros, más de 40 horas de trabajo. Así que espero les guste y nos vemos hasta el que sigue. Saludos.